¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la segunda clase de la materia rendición de cuentas y Contraloría Social del último cuatrimestre de la maestría en Administración y Políticas Públicas que se imparte en el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. En esta clase intentaré la construcción de un marco conceptual de la rendición de cuentas y como objetivo general, además de agotar el tema de fondo, quisiera aprovechar la ocasión para ensayar con ustedes un procedimiento elemental, si gustan, para la construcción de un marco conceptual. En ese tenor, mi objetivo específico será precisar una definición, detallaré sus pormenores, las ideas principales y secundarias, así como el contexto en el que surge lo que junto con la definición me proporcionará un concepto. Para el caso, inicialmente habré de seguir a Mario Bunge. A mi parecer, el académico argentino-canadiense es uno de los epistemólogos de mayor reconocimiento en la literatura especializada. Por cierto, se lo sugerí en la rúbrica de evaluación, apoyarse en ella y en este autor, o bien consultar otro. Bunge señala que los conceptos son una de las 4 clases básicas de constructo u objeto conceptual. Por constructo u objeto conceptual entendemos una creación mental, cerebral, aunque no un objeto mental o psíquico, tal como una percepción, recuerdo o invención. Los conceptos son las unidades con las que se construyen las proposiciones. Ahora bien, los conceptos, siguiendo el mismo autor, son los constructos que satisfacen algún cálculo proposicional y que por añadidura pueden ser evaluados en lo que respecta a su grado de verdad, aun cuando no se disponga aún de procedimientos para efectuar tal evaluación en algunos casos. Ahora bien, veamos qué es un marco conceptual. Siguiendo ahora a Raúl Tafur, el marco conceptual es un sistema de conceptos básicos. Se realiza a través de una revisión de las fuentes bibliográficas de la literatura especializada y otros documentos necesarios para interpretar las circunstancias en las que dichos conceptos surgen. Es una lista de elementos que participan del concepto, pero no es un diccionario o glosario de términos. Es decir, precisa de una explicación que los relacione entre sí y que plantee el lugar de tiempo, modo y circunstancia en que aparecen en escena. Esto cobra mayor claridad, sostengo por mi parte, si nos atenemos a la expresión sistema de conceptos. Para el caso y siguiendo a Lisandro Carvajal, por sistema se entiende un conjunto de elementos organizados que interactúan conjuntamente para producir un resultado. En ese orden de ideas, habré de traer a cuenta a José Sosa, doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, quien por cierto tiene más de 40 trabajos publicados en México, Canadá y España. Sosa precisa que los términos de transparencia y rendición de cuentas se complementan y que es un tema que despierta un amplio interés intelectual asociado a las grandes discusiones contemporáneas sobre el Estado, la democracia, la legalidad y la ética pública. Vienen a alimentar los conceptos decimonónicos de democracia, buen gobierno y derechos humanos. En la medida en que existen medios para conocer los desajustes de la acción gubernamental, nos dice Sosa, se hace más tangible la idea de un mejor gobierno, de una democracia más ejecutiva y de unos derechos humanos más vigentes. Ciertamente hay 2 enfoques de la rendición de cuentas. En primer término tenemos una concepción política de la misma rendición de cuentas y en segundo término tenemos una concepción administrativa. Ahora bien, pasemos a revisar cuál es el diseño institucional que se tiene prevista para la rendición de cuentas. En la clase anterior definí a través de Gooding qué se entiende por diseño institucional
y dejé establecido que es el diseño institucional, perdón, es la forma que una institución toma como resultado de un proceso en el que concurren diversos factores, algunos de ellos de manera intencional, otros accidental o por el influjo de otras instituciones, y en ese sentido no hay un diseñador único. También precisé, valiéndome de North, que hay dos tipos de instituciones, las que surgen por la costumbre y las creadas como las constituciones de los estados. Para el caso, habré de informar que en la mayoría de los países latinoamericanos se ha adaptado e incluido en sus constituciones generales por lo menos una definición relativa y los principios y prácticas definidos como transparencia, siendo el eje central del sistema el derecho de acceso a la información pública. Y en ese sentido, la obligación de rendir cuentas por lo general se inserta en el nivel constitucional y se deja a la transparencia para las normas de carácter secundarias y administrativas. Previo a ubicar en el orden jurídico mexicano estas disposiciones, estimo necesario establecer la diferencia entre uno y otro. En pocas palabras, la transparencia es el acceso público a datos e información, y la rendición de cuentas implica la obligación de los funcionarios públicos a justificar públicamente sus decisiones en torno a temas que les son conferidos por la ley. Bajo este precepto, procedo a señalar que en el sistema jurídico mexicano el concepto de rendición de cuentas como el de transparencia tienen su origen en el artículo 6 constitucional, mismo que reglamenta el derecho de acceso a la información pública. Por otra parte, hemos tenido un número determinado de leyes de transparencia y acceso a la información pública con los que daré cuenta. Curiosamente, el rediseño de las instituciones del Estado mexicano inicia con la incorporación del derecho a la información en términos generales en el artículo 6 de la Constitución Política en 1977, gracias a la iniciativa del entonces presidente José López Portillo. La reforma política que se lleva a cabo en el país a instancias del presidente José López Portillo tiene dos grandes apartados. El primero de ellos tiene que ver con los partidos políticos y su reconocimiento en el orden electoral mexicano como entidades de interés público, y por la otra tiene que ver también con la incorporación inicial del derecho a la información en el artículo 6 constitucional. La reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue escueta. Simplemente se limitó a señalar que el Estado garantizará el derecho a la información. Tal y como lo he venido comentando, el derecho a la información, como se concibe en la reforma de 1977, es un derecho a la información amplia que está constituido por tres tipos de facultades o de libertades en favor de los ciudadanos. La primera de ellas, de estas facultades, es la facultad y el derecho a investigar, la segunda es a difundir y la tercera es a recibir información. En cuanto a la libertad para investigar, habemos de encontrar su regulación en la legislación de acceso a la información, mientras que el derecho a difundir información es parte de la libertad de expresión, y por último el de recibir información habremos que referirnos a la comunicación social, que se integra tanto por la información que vierte en el espacio público los órganos del Estado como los medios masivos de comunicación. En este último caso damos pie a lo que se conoce como el derecho de las audiencias.
Esta reforma de 1977, a través de la cual se incorpora en el orden constitucional mexicano el derecho a la información en términos generales, tal y como lo he descrito en la lámina anterior, ya fue también objeto de una descripción que hago en la primera clase de este curso y que seguramente ustedes ya tuvieron acceso a ella. Sin embargo, lo repito, nos encontramos en un contexto internacional que está muy próximo a la crisis o al punto crítico de la crisis del estado de bienestar, y por otra parte se encontraba en discusión en la UNESCO un documento intitulado El debate en torno a los problemas de la comunicación social. En el ámbito nacional ya nos encontrábamos en una crisis del sistema político mexicano, producto del unipartidismo, y en ese contexto las diferentes fuerzas políticas e inclusive el propio Estado demandaban de los medios de comunicación la veracidad en la información, y se trató de combatir la manipulación informativa. No sería hasta el año de 2002 que, a través de una incorporación en la legislación secundaria, se incorpora en el orden jurídico nacional en la legislación en materia de acceso a la información pública. La primera ley en la materia que tuvimos es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año de 2002. La legislación de acceso a la información pública es un modelo que se toma de la Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas, que tiene su base, o tiene su origen, perdón, en el año de 1776 en Suecia, inclusive antes de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Es el modelo que escogieron y promocionaron, los organismos tanto cooperación como de desarrollo internacional. Esta ley de acceso a la información pública en poder de los órganos del Estado se instauró en esta nueva época, primero en Finlandia en 1951, después en Estados Unidos en 1966 y en Dinamarca en 1970. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002 es el primer instrumento jurídico en el cual se introduce en el orden jurídico mexicano el concepto de rendición de cuentas, y como recuerdo a ustedes, la rendición de cuentas tiene dos vertientes, una vertiente política y una vertiente administrativa. Esta ley federal de transparencia y acceso a la información pública se ocupa exclusivamente de la rendición de cuentas por la vía administrativa y tiene como principal instrumento el principio de máxima publicidad de la información, que consagra que busca la eficiencia administrativa, el combate a la corrupción y procura constituirse en un instrumento de supervisión ciudadana. El derecho de acceso a la información tiene un contexto doctrinal que se integra precisamente por una teoría neoclásica y el neoinstitucionalismo económico, que convergen en una nueva gestión pública, pero también en un derecho a la verdad. El contexto histórico prevaleciente hacia los años 2002, nos dice González Yaca, precisamente son los escándalos propios y mundiales de corrupción que devienen en movilizaciones de las organizaciones de la sociedad civil, tanto internacionales como nacionales. En el contexto histórico interno está dado por una reforma de Estado
que precisamente es fraguada por todas las fuerzas políticas del país, es decir, diputados del PAN, del PRD, del PRI, del Verde Ecologista y de los otros partidos políticos, se dan a la tarea de llevar a cabo una amplia reforma de Estado. Nos encontramos en un proceso o en la continuación de un proceso de democratización de las instituciones públicas y bien habremos de ocuparnos de la rendición de cuentas desde una visión administrativa. La democracia debe incluir un sistema de rendición de cuentas a efecto de fiscalizar los actos de gobierno, nos dice uno de los autores de la iniciativa que dio pie a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002. Para determinar cuáles fueron las razones y cuál fue el contexto que dio origen a la reforma constitucional al artículo 6 del año de 2007, pues podemos acudir a las exposiciones de motivos de las iniciativas que dieron vida a esto y también podemos hacerlo a los dictámenes y a todos aquellos documentos que forman parte del proceso legislativo. Precisamente leyendo, hurgando en estas iniciativas, encontré tres antecedentes que me parecen del todo importante para la tarea que nos ocupa. El primero de ellos se conoce como la Declaratoria de Guadalajara, en la cual organizaciones de la sociedad civil y por lo menos tres gobernadores de tres entidades federativas de distinta afiliación partidista estuvieron presentes. Amalia García Medina del PRD por Zacatecas, Luis Armando Reynoso Femat por el Partido Acción Nacional, gobernador de Aguascalientes, y José Reyes Baeza, gobernador del PRI en Chihuahua. Los propósitos, a decir de esta declaratoria de Guadalajara, era llevar a rango constitucional el derecho de acceso a la información pública con el objeto de darle uniformidad normativa al país. El segundo de los antecedentes es una declaratoria que se firma en el seno de la Comisión Nacional de Gobernadores y en el cual participan integrantes de lo que entonces se conocía como el IFAI, también representantes de legislaturas locales, de ciudades capitales y de otros municipios. Se trataba, según la declaratoria de referencia, tal y como ya se señaló, de sentar las bases para armonizar la legislación local. El tercer antecedente se conoce como la Iniciativa de Chihuahua. Se firma por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México y el gobierno del Distrito Federal y se reiteran los principios del derecho de acceso a la información pública. Ahora bien, una vez reformado en el año de 2007 el artículo 6 constitucional para incorporar el derecho de acceso a la información pública y con ello en el mismo rango la transparencia y la rendición de cuentas, es modificado finalmente en el año de 2014 para sentar las bases para la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y una ley general vigente. Esta ley general vigente, como ustedes saben, todas las leyes generales establecen competencias para la federación, para el estado y para los municipios y bien viene a derogar la ley federal de transparencia y acceso a la información pública del año de 2002 y en 2016 se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala las obligaciones de los órganos y entidades de la federación y cada entidad federativa tendrá su propia ley estatal de acceso a la información pública. Una vez que hemos investigado nuestras fuentes bibliográficas y que hemos acudido por la naturaleza del tema a los dictámenes y demás documentos del proceso legislativo, así como a la literatura especializada,
pues procedemos a hacer nuestro mapa mental. Y a juicio de su servidor, este mapa mental lo tienen ustedes en la pantalla, queda comprendido inicialmente por una rendición de cuentas que tiene dos vertientes, tal y como lo hemos comentado en el transcurso de la clase. La primera vertiente es una vertiente política y la segunda es una vertiente administrativa. En ese contexto me ocuparé en trabajo exclusivamente del sistema de conceptos de esta vertiente administrativa, y este sistema de conceptos al que pertenece la rendición de cuentas me aparece compuesto por los siguientes elementos: un derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y el principio de máxima publicidad. Como elementos doctrinales voy a tener que la vertiente política, de donde se deriva la administrativa, pues tiene tres grandes postulados, que son el de democracia, gobernanza y derechos humanos, mientras que la administrativa encuentra su expresión doctrinal en la nueva gestión pública. En cuanto a la coyuntura histórica y en los términos en los que los comenté, tenemos un contexto internacional y tenemos un contexto nacional. Ahora bien, una vez que he determinado mi sistema de conceptos y una vez que también logré precisar la coyuntura histórica y doctrinal en el que se ha desenvuelto, pues procedo a la realización de mi trabajo, y lo que voy a hacer es convertir mi mapa mental y mi sistema de conceptos en un índice. Esto es, estoy planeando el contenido de lo que habrá de llevar mi trabajo. Este índice, en congruencia con el sistema de conceptos, tiene por lo menos 4 ideas principales: la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información, la transparencia y el principio de máxima publicidad. Esas serán a su vez también las ideas principales del trabajo, y como ideas secundarias solo encontramos en el cuerpo del mismo la vertiente política y la vertiente administrativa. Ahora bien, en cuanto al contexto histórico doctrinal que debo agregar en el texto del documento, esto puedo hacerlo de diversas maneras. Una muy acostumbrada es hacerlo como preámbulo en el propio cuerpo del texto, lo que va con posterioridad y es distinto a la introducción, o bien puedo irlo desahogando en el desarrollo de cada una de las ideas principales. Es importante recordar que lo que se trabaja en este nivel de maestría es un marco conceptual y no un marco jurídico. Son dos conceptos distintos que yo les sugiero respetuosamente atender su diferencia. Bueno, con este último punto agoto lo que sería el marco conceptual de la rendición de cuentas, y espero también haber sido claro, haber sido ejemplificativo de cómo se elabora y qué comprende. Yo les suplico tomar en consideración la misma metodología para los trabajos futuros. Esto es todo, muchas gracias.